un programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Con Héctor Uriel Rodríguez y Mónica Garrido. Un espacio para reflexionar en torno a los auténticos derechos humanos. Es tu derecho. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo se encuentran todos ustedes? Hoy, 11 de junio de 2016, ya estamos a mitad del año. Ya es tiempo de que revisemos cómo vamos en nuestros múltiples propósitos, si estamos haciendo todo lo posible por cumplirlos y si no, pues póngase a reflexionar un poquito cómo va su vida. Acuérdese, hay que ser proactivo, hay que trabajar por lo que uno desea. Y bueno, en este programa, como en los anteriores, tengo el gusto de que me acompañe Héctor Uriel. Héctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Moni, contento como siempre de platicar contigo, de platicar con nuestro auditorio, de poder hablar sobre este tema tan trascendente para México y para todos nuestros radioescuchas, que son los derechos humanos. El tema de esta semana, sin ninguna duda, Moni, ha sido el asunto de las elecciones. La cosa se ha puesto realmente dura, difícil. El tema en el PRI parece ser que esto de los matrimonios igualitarios causó un divorcio igualitario y la gente está, pero que trina ya dentro del tricolor, molestos porque le echan la culpa. Digo, yo no sé si esto sea exactamente así, pero por lo menos en algunos estados sí se ve que la iniciativa de los matrimonios igualitarios propuesta por el presidente Peña causó estragos entre la sociedad y, bueno, pues dicen, yo no sé qué tan de acuerdo estés con esto, que el voto de castigo es el culpable principal de que el PRI haya tenido esta derrota tan estrepitosa, tan horrible, tan fea, que bueno, pues los tiene espantados, ¿no, Moni? Así es, esta derrota que ni propios ni ajenos, ni la oposición se imaginaba que iba a ganar tanto sin, tal vez sin hacer gran cosa, pero realmente quien cavó la tumba fue el propio PRI. Tal vez no le debe tanto a la oposición, fue un castigo que, como bien lo indicas tú, seguramente influyó pues la propuesta del matrimonio igualitario. Seguramente en cada estado se cocinan cuestiones diferentes. También tenemos enormes casos de corrupción que fueron pues muy ventilados, muy comentados en los estados. Por ahí tenemos los Duarte, los de Chihuahua, el de Veracruz, que pues sin lugar a dudas la ciudadanía dijo, ya basta, no es posible que haya un robo tan cínico, tan descarado y que nadie haga algo, por ejemplo, en Veracruz, donde pues tantos casos de periodistas, tantos desaparecidos, donde la policía pues formaba parte de los cárteles, en este caso pues los Zetas. Vaya, llegó la ciudadanía a un hartazgo a decir, bueno, pues tú no vas a volver a repetir y que sea el otro. Y como bien lo dices, esto da un poco de esperanza y aire, pero tampoco hay que ser tan triunfalistas porque estos triunfos son eso, son efímeros y lo que hay que construir, y vaya que va a costar trabajo, son estos gobiernos que esperemos pues sean responsables, que no caigan en las tentaciones que caen los gobernantes, sean del partido del que sean, que es más poder, más dinero y nunca estar satisfechos. Esperemos que asuman con responsabilidad estos nuevos cargos y que sea para la mejora de todos nosotros. Completamente de acuerdo contigo, Moni. La verdad es que nos deja muchas cosas que reflexionar la jornada electoral de la semana anterior. Deja muchas cosas que reflexionar a los propios partidos. Afortunadamente, creo que el mensaje de reflexión está llegando a todos los partidos para verificar qué hicieron bien, qué hicieron mal, ver si efectivamente fueron castigados, ver si sencillamente fue mejor el de enfrente. Parece ser que en este caso el tricolor es castigado por la sociedad, no específicamente por la iniciativa de los matrimonios igualitarios. Ahí quizá sí tiene algo que ver, y lo decía el propio Francisco Labastida, al hablar sobre esta situación referente a que la iniciativa del presidente Peña dividió al partido, pero también lo dicen, y lo dicen con mucha claridad otros sectores del PRI, que asumen con responsabilidad que se han equivocado, y que se han equivocado por la forma tan
triste en la cual han llevado hasta cierto punto sus gobiernos. Particularmente el tema de corrupción parece ser que tiene harta a la sociedad. No olvidemos que el propio tricolor se ha olvidado, ha tratado de dejar de lado esta iniciativa que tiene que ver con las leyes anticorrupción, con el Sistema Nacional Anticorrupción, y por supuesto que la ciudadanía lo nota. Aquí lo que creo que es muy esperanzador y que nos tiene que llenar de alegría es que la ciudadanía sí reacciona, que el voto sí está funcionando, que sí sirve para poder lograr que ciertas cosas pasen, al menos en el interior de la República, el DF se cuece aparte. Pero en términos generales, a nivel nacional, tenemos una lectura muy interesante. La gente está cansada del PRI, pero no compra, y esto es interesante, no compra a nivel nacional el mensaje de Morena. Morena, que esperábamos todos que tuviera un avance muy fuerte en estas elecciones, tiene un avance, sí, consistente, pero no se vuelve esta fuerza política que empiece a conquistar estados y que empiece a hacer sentir pasos realmente sólidos de Andrés Manuel hacia la presidencia. La situación entonces está interesante en México. ¿Qué es lo que va a hacer el PAN ahora con 7 gobiernos, 3 de ellos compartidos con el PRD? Pues habrá que verlo, habrá que analizarlo, habrá que ver si tienen cuadros para poder gobernar, porque el PAN se ha olvidado, hay que decirlo también, de formar cuadros, de formar liderazgos, de impulsar personas con las cuales pueda gobernar. Habrá que ver qué ocurre en estos estados, muy particularmente habrá que poner atención en la situación de Veracruz, donde, bueno, pues el hecho de que haya ganado el PAN no implica que toda la porquería que se echaron entre los dos, los yunes, haga que no sea cierta, no se borre como por arte de magia. Me parece que Veracruz tendrá un gran reto que enfrentar, y bueno, lo que nos queda es analizar la Ciudad de México. ¿Qué pasó en la Ciudad de México, Moni? Pues yo te comento, en mi caso muy particular, a mí me tocó ser representante, bueno, funcionario de casilla el año pasado, y este año volvieron a llegar los del INE, y yo les dije, ¿pero qué? Volvió a salir sorteado mi mes, mi año. Me dijeron, ¿sabes qué? No encontramos a nadie que quiera participar. Y dije, híjole, no me diga que otra vez me voy a tener que echar todo el día ahí. Total, salí insaculada como suplente 2. Me levanté muy temprano y dije, seguramente ya va a estar esto lleno de gente, ya van a estar todos los funcionarios de casilla. Y oh, sorpresa, que no había funcionarios de casilla, Héctor. En ese momento me dijeron, pues te quedas todo el día. Y me quedé todo el día ahí, pues mucho también conociendo a mis vecinos, viendo quiénes iban a votar. Y fíjate que pues no fue mucha gente a votar. Lamentablemente, se veía que sí hubo movilizaciones de algunos partidos políticos y que fueron los que pues más votaron. Pero la gente, fíjate que no se sintió incluida en esta pues propuesta de constitución, no compró el tema. Muy poca gente se interesó sobre lo que iba a ser, lo cual es comprensible desde un punto de vista, pero tiene bastantes riesgos no participar, Héctor. Tú sabes que aquí siempre promovemos la participación ciudadana, pero pues obviamente una constitución en la que ya estaban designados 40 representantes, que no los designamos los ciudadanos, sino que los designaron las cúpulas de los partidos políticos, pues sí nos hacía sentirnos un poco excluidos, ¿no? Y que nos iban a dar ahí unas cuantas migajitas. Y saber también que ya existen estos borradores, que los otros 60 seguramente nada más van a llegar a palomear. Entonces, pues la gente como que no está muy identificada con, pues, y esto que la Constitución. Sin embargo, pues estamos dejando en manos de, pues tú viste la lista, ¿no? Salieron varios actores, periodistas, gente que tal vez no tiene mucha experiencia en técnica jurídica o que nunca ha redactado algo, o sea, no jurídico, te digo, simplemente, vaya, no ha hecho ni una tesis, entonces pues sí está, y es gente muy apasionada, lo cual está bien, pero a veces estos documentos se tienen que redactar más con la razón que con la pasión. La verdad es que la cosa está difícil. Lo que se vio el domingo, Moni, es una cosa espectacular de lucha de egos, de ver cómo hacía el PRD que Morena no le sacara tanta ventaja. Y entonces tenemos una serie de acusaciones entre ambos de que quién le compraba más caro el voto a quién, que si estaban fuerte, que si no estaba fuerte la oferta y demanda de los votos. Dicen, Moni, que hacia las 4 de la tarde del domingo la participación en la elección era del 19%. Y entonces en ese momento se tuvieron que movilizar estos aparatos que usted sabe que existen, de mapachismo y de carrusel y todas esas estrategias
inteligentes que existen para manejar las elecciones, y de pronto la elección se eleva en participación del 19 al 28%. Por supuesto, la gran mayoría de esos votos terminan entre Morena y el PRD. Se levanta con una fuerza inusitada la cantidad si sumamos Morena y PRD, bueno, todo lo demás que queda es nada. Es nada, o sea, el Acción PAN tuvo más o menos el 10.3%, 10.3%. El PRI como el 7-8 más o menos, ¿no? El PRI, y de ahí para abajo váyale sumando. Y bueno, la gran sorpresa, los independientes, que esperábamos ahí que tuvieran un avance mucho más sólido, mucho más firme. Digo, si tenían que juntar 75,000 firmas, pues se esperaría que la mitad de los votos fuera lo que hubieran podido conseguir. Y sin embargo, el único que entra es el de los bomberos, Figueroa, con 22,000 votos, y entra porque tiene más votos que un partido político. Él solito, los bomberos tuvieron más votos que un partido político, y entonces es el que logra entrar efectivamente a la Constitución. Un proceso constitucional, Moni, que no solo está marcado por esta elección triste, digo, porque hay que decirlo así, es una elección triste. Mire usted, una elección en la que 3 de cada 10 convocados participan es una elección triste, no es una elección legítima, aunque se alcance este tema de que pasaron del 20%, la verdad es que es una elección no participada, y no es participada porque la ciudadanía no está incluida en el proceso de constitución. Hemos estado haciendo unos análisis en estas últimas semanas, Moni, y creo que es importante comentarlo con nuestros radioescuchas, sobre cuál es el proceso que tiene que seguir alguien para influir en la Constitución. Entonces empezamos a subir nuestras propuestas, o las propuestas, esta agenda que hemos comentado de la Ciudad de México que merecemos, que ya platicamos la vez pasada del evento aquel que se realizó en la Universidad de Anáhuac. Y bueno, lo que pasa es que es verdaderamente brutal. Te van pidiendo cada vez más datos, ¿no? Entonces tienes que ir llenando formularios. Y luego tu propuesta, por ejemplo, no puede pasar de las 250 palabras o de las 600 palabras, ¿no? Entonces, si uno tiene más ideas que meter en la Constitución, no va a ser recibido. Tiene que ser como telegrama, Tiene que ser un telegrama, tu digo, idea. y lo entiendo, porque digo, a quien le va a llegar, que seguramente a muchos de los pues no creo que tengan un hábito de la lectura. Entonces, puedo entender que requieran que les entreguemos poquitas palabras. Bueno, es que también hay gente que se excede, ¿eh? Y empieza y 800,000 hojas. Lo puedo entender, pero lo que no puedo entender es que hagas tan tortuoso el proceso de participación para el ciudadano. Porque además resulta ser que si tú quieres que ser recibido para presentar tu propuesta por un candidato, tienes que presentar creo que 25,000 firmas. No, mejor lo abordas afuera del coche, en un restaurante. Si quieres que se presente ante 2, son 50,000. Si quieres que se presente ante 3, son 75,000. Se está preparando un reportaje sobre este tema, y la verdad es que la cosa da risa. Es evidente que no hay un ánimo de inclusión de las personas en el tema de la Constitución. Pero bueno, el día de hoy no solamente vamos a hablar de estos asuntos políticos, Moni, también vamos a platicar de una cuestión que seguramente a usted y a todos nos resulta importante. Vamos a platicar sobre el tema de los derechos humanos, pero muy particularmente el tema de los derechos humanos en las cuestiones que tienen que ver con la población indígena en este país y en la Ciudad de México. Y Moni, no sé si nos quieras presentar a nuestra invitada. Claro que sí, pues sí, vamos a hablar de este tema tan interesante que es las comunidades indígenas en la Ciudad de México. Para esto tenemos a Evangelina Hernández Duarte. Ella es directora general de Equidad para los Pueblos y Comunidades. Esto en el gobierno de la Ciudad de México. Y bueno, ustedes se preguntarán, ¿cómo? ¿Aquí existen comunidades indígenas? ¿Dónde? No las he visto. Pues sí tenemos comunidades indígenas, sí tienen tradiciones, tienen sus lenguas. Y no podemos olvidar que aquí fue el centro y el corazón de la Gran Tenochtitlán y que todavía tenemos bastantes indígenas. Y bueno, para esto nos va a acompañar Evangelina. Evangelina, bienvenida a este programa Es Tu Derecho. Y bueno, coméntanos un poquito. Cuando quisimos ver este tema, también nos escuchan en Michoacán, en una universidad, pero vaya, en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, pues la gente se va a decir, ay, ¿a poco todavía que hay indígenas? No sé, a ver, Evangelina, platícanos un poquito. Muchas gracias, muy buenos días, Héctor, Mónica, y a todo el auditorio y a los que nos escuchan dentro y fuera de la Ciudad de México, muy buenos días. Encantada de estar aquí. Para mí es pues un honor que nos permitan poner en la agenda pública el tema de las comunidades indígenas habitantes de la Ciudad de México.
Para los pueblos indígenas que radican en la Ciudad de México, es muy importante no hacer la diferenciación. Es la única ciudad del mundo, incluso por ley, no existe como tal, como lo decimos aquí, pueblos originarios y pueblos pueblos migrantes indígenas que provienen de otras etnias, de otras entidades del país. Para los pueblos indígenas es muy importante que sean considerados como pueblos indígenas, para que sean considerados todos sus derechos, independientemente de la entidad de la que provengan. Aquí en la Ciudad de México, que tenemos, hay que decirlo, una ciudad multicultural, pluriétnica y plurilingüística. ¿Y qué significa eso? Que en esta ciudad se hablan al menos 55 de las 68 lenguas que se hablan en nuestro país, que tenemos 145 pueblos originarios, no solo los que se encuentran en el sur de la ciudad, sino también en Azcapotzalco, en Gustavo Madero, en Miguel Hidalgo, en Álvaro Obregón, en todas las delegaciones de la Ciudad de México existe al menos uno de estos pueblos originarios. En algunos de ellos, por ejemplo, en Milpalta, en Tláhuac, en Xochimilco, donde todavía hay hablantes de la lengua náhuatl y donde incluso, bueno, es el gran momento para hacer un llamado de atención porque de la variante de la lengua náhuatl de Milpalta, pues nos quedan al menos 6 hablantes. Entonces, estamos mucho trabajando en el tema de la preservación de las lenguas. Estamos trabajando en particular en este asunto de la preservación de la lengua náhuatl en la variante de Milpalta, porque como ustedes lo saben y el auditorio, pues tenemos, por ejemplo, habitantes en la Ciudad de México que provienen del Istmo de Tehuantepec y son zapotecas. Todos ellos podríamos creer que hablan la misma lengua zapoteca, pues no. Hay zapotecos del valle, hay zapotecos del centro, hay zapotecos de la zona baja de la región. Y si necesitamos un traductor, a veces encontramos uno de la zona baja y la persona es del valle, a veces es muy difícil que se entiendan. Estamos hablando de que las variantes parecieran distintas lenguas. Entonces, el tema de las lenguas indígenas nos hace una ciudad pluricultural, nos pone en verdad en un escenario de una ciudad histórica, cultural, con mucha riqueza, pero que requiere en verdad que volteemos a ver y que cuidemos esa herencia. Cada vez, dice la ONU, que cada vez que se pierde una lengua en nuestro planeta, pues perdemos una parte de nuestra historia, una parte de nuestra cultura, y nosotros tenemos 68 lenguas maternas. 55 de las cuales se hablan en esta ciudad. ¿Qué les parece? Hombre, este tema es brutal porque entonces solamente 13 no están concentradas en la Ciudad de México. Y esto en términos de población, Evangelina, ¿a qué se refiere? Si nuestro auditorio quisiera entender cuál es el porcentaje de población de personas indígenas, cuál sería en esta ciudad, más o menos cuántas personas son las que hablan estas lenguas. No sé si nos puedas dar un diagnóstico de cómo está la situación de esta población en la Ciudad de México. Con muchísimo gusto. Mire, el Intercensal de 2015 habla de que en la Ciudad de México hay 728,000 indígenas. Hablamos de poblaciones indígenas que originarias de la Ciudad de México y de otras entidades de la República. Lo quisiera plantear así para que tengamos en el escenario que existen en la Ciudad de México triquis, mazahuas, mazatecos, tzotziles, setzales, indígenas de todos los estados de la República, MAM incluso, ¿no? Y de ellos, arriba de 250,000 personas hablantes de las lenguas, de acuerdo con datos del INEGI. Pero además de ello, aquí en la Ciudad de México tenemos un gran tema y somos, de acuerdo con el COPRED, una de las entidades y desafortunadamente que más discriminamos, y a quienes más discriminamos es a las poblaciones indígenas. Y eso suscita que muchos de los indígenas no se autoadscriban como indígenas. Hoy el tema de la autoadscripción ha permitido que muchos indígenas se reconozcan como tal, pero en la escuela, en los centros de trabajo,
incluso los indígenas que están privados de su libertad, niegan pertenecer a una población indígena por las consecuencias que tiene para ellos en el tema de la discriminación, el abuso y el maltrato. Entonces, en realidad es un llamado a la sociedad, al Estado, a todos quienes vivimos en esta gran ciudad, a que convivamos, como lo dije, en una ciudad pluricultural y que eso nos hace bueno. No hablemos de tolerancia, no toleramos al otro. Convivimos en una ciudad en la que tenemos una diversidad muy amplia, ¿no? Y entre ellos están los pueblos indígenas, que además tienen muchísimo que aportar. Oye, Evangelina, ¿cómo se clasifica? Perdón, pero creo que no nos podría quedar claro quiénes son los indígenas. Me refiero a cómo es que una persona puede acreditar que es un indígena o cómo es que nosotros lo contabilizamos. Porque digo, todos tenemos un porcentaje en nuestra sangre pues de muchos tipos de razas. Pero en este caso en particular, ¿cómo se hace, cómo se determina qué personas pertenecen a esta población? Bueno, de acuerdo con la Declaratoria de los Pueblos Indígenas de la ONU, hoy contemplados en el artículo 1 de la Constitución y en el artículo 2 de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, el tema de las comunidades indígenas y su autoadscripción es un derecho. Okay. Entonces, Evangelina Hernández podría autoadscribirse porque mi madre es originaria del estado de Chihuahua y creció en una zona donde hay comunidades indígenas, ¿no? Eso me permitiría como un derecho autoadscribirme como indígena. Sin embargo, hay ciertas características. Pero nosotros, digamos, yo, Evangelina Hernández, no podría negarte a ti, Héctor, o a ti, Mónica, el derecho de autoadscribirse como indígenas. Eso es una decisión, es un ejercicio de un derecho. Okay. Sin embargo, bueno, pues tenemos comunidades indígenas que son plenamente identificables y que habitan en la Ciudad de México. No por el folclore, ¿no? O sea, sí es un tema que tenemos que tener muy claro. No por la lengua, sino porque son parte de comunidades, como por ejemplo, en los pueblos originarios de la Ciudad de México, hay mucha gente que creció en los pueblos, pero que ya no habla la lengua, que incluso son habitantes que vienen de una generación anterior, abuelos, tatarabuelos, provenientes de Milpa Alta, de Tláhuac, de Xochimilco, y ellos son de origen indígena, como todos nosotros. Sin embargo, nuestra occidentalización que hemos vivido culturalmente, bueno, pues no nos autoadscribimos como tal. Pero en el caso de los indígenas que provienen de ciertas comunidades, ellos pues se reconocen como tales, ¿no? Entonces, ahí sí quisiera que quedara muy claro. No es que tenga que cumplir con ciertas características, es un derecho contemplado en las legislaciones internacionales y en la nuestra, contemplado en los tratados internacionales. Ok, pues está muy interesante esto. Entonces, digamos que en cualquier momento podría crecer el número de los que están considerados como indígenas si más gente levantara la mano y dijera, pues yo me considero indígena. Y que se sienta libre, que se sienta con ese derecho. Antes de esta intercensal, antes de que México firmara estos tratados en el 2012, que los considerara como parte de nuestra legislación, en la reforma constitucional del 2012, pues el censo de 2010 daba un registro de 500,000 indígenas. Y en el 2015, el reconocimiento de los pueblos indígenas en nuestro país hizo que la modificación, tan solo en la Ciudad de México se hablara de esos 500,000, ya hoy un dato de contabilidad como nos lo aporta el INEGI es de 728,000. Oye, Evangelina, a ver, y esto de reconocerse como indígena, históricamente, después de la conquista, a muchos que tal vez no eran 100% ya indígenas, sino que eran una mezcla, pero pues nadie puede negar que traen su sangre indígena, pues le daba cierta vergüenza tal vez reconocerse como indígena.
Hoy en día vemos, por ejemplo, en la zona de Chiapas, a mí me tocó ver que la gente está muy orgullosa de sus raíces, de ser indígena, de su costumbre, de cómo cuidan el medio ambiente. Aquí en la Ciudad de México, estas personas, las 128,000, que imagino que tú has de tener contacto con varias, ¿las sientes orgullosas de ser indígenas? Yo creo que sí. Muchos de los indígenas que provienen de otras entidades de la República y que ya radican en la Ciudad de México tienden a vivir en grupos. Parte de ellos me hablan de sistemas normativos, porque nosotros hemos dado en llamarles a sus sistemas normativos, usos y costumbres. Y la ley internacional, la Declaratoria de los Pueblos Indígenas de la ONU, habla de sus sistemas normativos. Y ese reconocimiento pues también los pone en un estatus importante, porque le da un reconocimiento y un respeto a sus culturas, a su costumbre, a sus tradiciones. En ese sentido, bueno, en la Ciudad de México sí hay mucho orgullo, pero también hay mucha vergüenza. Les pongo un ejemplo. Hay predios que nosotros visitamos en donde viven indígenas de otros estados de la República, o incluso en Milpalta, en Tláhuac, en Xochimilco, donde incluso lo que les decía está ocurriendo esto de la pérdida de la lengua, en donde el abuelo o la abuela habla perfectamente el náhuatl, el mazahua, el triqui. La hija ya no lo habló, porque la abuela llegó aquí a la Ciudad de México, vivió la discriminación. Voy a ponerles el ejemplo de una indígena mazahua que desde aquí le mando un saludo y un reconocimiento a Juanita Victoriano. Ella es indígena mazahua, y a la señora Magdalena, de las que incluso les cortaban las trenzas en el zócalo de la ciudad. Ellas hablan de que les echaban petróleo para que se quitaran de donde estaban por este proceso de discriminación. Tenemos que ir a una pausa, Evangelina, pero en un momento seguimos platicando sobre este tema y continuamos con esa historia que realmente está interesante. La situación de los pueblos indígenas en México, en su programa Es tu Derecho. Ya volvemos. En un momento regresamos a Es tu Derecho. Un programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Cuando viajas en ADOGL, disfrutas de la comodidad de poder escoger entre 40 asientos inteligentes que se amoldan a tu cuerpo. 5 pantallas de alta definición con audio individual, 5 canales de música que podrás disfrutar mientras tomas una de las bebidas que te ofrecemos al subir. Entre los asientos podrás encontrar conexiones eléctricas para que tus aparatos no se queden sin energía. Todos nuestros autobuses cuentan con un purificador de aire acondicionado que cambia cada 2 minutos, manteniendo el interior siempre limpio y fresco. Al final del pasillo podrás encontrar baños independientes para hombres y mujeres con cambiador para bebé. En tu siguiente viaje, atrévete a probar la comodidad que te ofrece ADOGL. Ya estamos de regreso a Es tu Derecho. Tu opinión es muy importante para nosotros. Búscanos en Facebook como Es tu Derecho Radio o en Twitter @EsTuDerechoCMDH. Ya estamos de derecho en su programa Es tu Derecho, un programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. El día de hoy estamos platicando sobre la realidad de los indígenas en la Ciudad de México y en el país con Evangelina Hernández. Yo lo invito a que si este tema le interesa, si tiene algo que comentarnos, pues no se quede callado. Recuerde que la participación es siempre lo más importante y no solamente en las elecciones, sino en todo momento. Márquenos al 1035-0043. Estamos en vivo en este momento, así que puede dejarnos aquí un mensaje, platicar con nosotros qué es lo que opina. También si está en su computadora, pues visite la página de Es tu Derecho en Facebook, búsquenos así, Es tu Derecho Radio. En Twitter, síganos, @EsTuDerechoCMDH. Entra a la página de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, www.comexdh.org.
Y bueno, si usted desea dejarnos algún mensaje o necesita algo de la propia comisión, escríbanos al correo electrónico estuderechoradio@gmail.com. Moni, qué tema tan interesante el que estamos tocando el día de hoy. Hemos estado platicando sobre la realidad de los indígenas en la Ciudad de México con Evangelina, pero hay muchos temas que aún se nos están quedando en el tintero. Así es, esta riqueza que viene de las comunidades indígenas, que tal vez por muchos años preferimos mantenerlas enterradas, es muy buen momento que están saliendo a la luz toda la riqueza que hay en estas comunidades, desde la lengua, sus artesanías, sus usos y costumbres. Vaya, y nosotros como mexicanos no podemos negar este pasado y más bien tenemos que sentirnos orgullosos, enaltecer esto y también ese cambio de cultura. Tal vez anteriormente era hasta despectivo decir, ¿no? Este indio, esta india, y realmente pues hay que tomar conciencia de qué rico es nuestro pasado. Gracias a esto México es una potencia cultural, gracias a todas las usos y costumbres indígenas, y es algo que tenemos que recobrar. Tenemos que ayudar a nuestros indígenas más necesitados para que sigan teniendo una forma sustentable de continuar con sus usos y tradiciones, que es esto que nos hace ser una nación tan rica. Evangelina, nos estabas platicando y tuvimos que irnos a un corte de una experiencia que por ahí tuviste con 2 indígenas, me parece. Bueno, ellas nos relatan justamente cómo fue el trato que ellas recibieron al llegar a la Ciudad de México. Hablaba de 2 indígenas mazahuas que en sus momentos en la Ciudad de México les llamábamos las Marías, ¿no? La gente les cortaba sus trenzas, les echaba petróleo, las perseguía, literalmente sufrieron acoso y persecución, y no solo en su momento por la autoridad que gobernaba esta ciudad, sino también por la sociedad. Recibían un gran rechazo. Y a propósito de lo que tú comentabas, Mónica, del tema del orgullo de nuestra historia, quisiera poner el ejemplo de lo que está pasando en este momento en Canadá. Ellos trataron así a sus indígenas, así como con desprecio, buscaron el desarraigo, fueron incluso a las comunidades indígenas y desarraigaron a las familias, las posicionaron en albergues, las sacaron de su lugar de origen y les quitaron la lengua y todas sus tradiciones, tratando de buscar que desapareciera ese pasado. Hoy el país, la nación, está en una reconciliación con los pueblos indígenas y de un genocidio cultural. Qué pena que nosotros pudiéramos en algún momento tener que hacer un reconocimiento como ese, ¿no? Que nosotros no respetamos no solo los derechos de nuestros indígenas, sino de nuestro pasado, que habla de nuestra historia y de nuestra cultura. Entonces, ellos en realidad, y no es ellos los lejanos, sino nuestros paisanos, son los indígenas de nuestro país, quienes tienen la sangre, la tradición, las costumbres, la cultura, que representan la historia de quienes somos, pues merecen derechos, respeto, y ellos, como bien tú lo decías, han trabajado por muchos años en la dignificación de quienes son. Hoy nos toca a nosotros darles también ese reconocimiento, ese papel digno dentro de la sociedad. Y para eso, bueno, tenemos un largo trabajo que hacer en la sociedad, ofreciéndoles empleos dignos, capacitación, educación, salud. Evangelina, este tema de ofrecerles esto es porque en realidad es una sección vulnerable de la población. Hoy, ¿dónde se encuentran estos grupos? ¿A qué se dedican? ¿Qué hacen? ¿Dónde viven? Cuéntanos un poco más de esto. Bueno, tanto los originarios como los indígenas que migran a vivir a la Ciudad de México, la mayor parte de ellos, su principal actividad económica es la venta de artesanías, es la venta en la vía pública y también, en muchos casos, la albañilería y el trabajo doméstico.
Entonces estamos hablando de trabajos vulnerables, empleos vulnerables, mal remunerados y sin seguridad social, lo que los hace pues doblemente vulnerables a cualquier circunstancia. Yo les puedo poner una lista de historias donde un indígena, por ejemplo, trabajando en una obra, él se cae del segundo piso, se fractura los 2 tobillos, el dueño de la obra lo levanta, va y lo deja afuera de un hospital de la Ciudad de México, recibe atención, él no habla español, habla tzotzil, es indígena proveniente de Chiapas, no tenía seguro popular, no tenía ningún tipo de seguridad social y empieza la búsqueda de sus familiares, empieza la búsqueda de un traductor. Nosotros hemos hecho una labor de coordinación con las 32 clínicas que tiene la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, donde compartimos ellos con nosotros su directorio y nosotros con ellos. Nuestro directorio es una red de traductores e intérpretes de lenguas maternas conformada por la CEDEREC a la orden de ustedes y de toda la sociedad para cualquier requerimiento, porque pues es muy importante que cuando una persona llega en esta situación crítica de salud a un hospital, pues pueda alguien traducir cuál es su padecimiento, dónde le duele, cuál es su mal. Imagínate qué desesperación, qué cosa tan horrible, ¿no? O sea, estás lastimado, estás viendo si te van a atender, no puedes avisarle a tu familia, no te entienden, no puedes decirles qué te duele, qué no te duele. Francamente, qué situación tan espantosa y de desventaja es la que se vive en ese tipo de condiciones. Pero me imagino que esto no es lo único que enfrentan los indígenas. Bueno, tenemos también nosotros un trabajo que habla mucho de los derechos, es el acceso a la justicia. Tenemos en los centros de reclusión de la Ciudad de México un padrón de al menos 500 indígenas en algún tipo de proceso de penal y privados de su libertad. Se está trabajando con sus expedientes, pero también en el acompañamiento, no solo en el acompañamiento que puede tener jurídico, que es muy importante, sino también este acompañamiento de un hablante de su lengua al lado, porque no es muy sencillo que lo entendamos nosotros, que hablamos español, en los términos jurídicos que son muy específicos. Claro. Imagínense explicarle un procedimiento jurídico. Bueno, usted está acusado de violación equiparada, tentativa de homicidio equiparada y tentativa de robo equiparado con agravantes. ¿Cómo traduces eso, no? Se defiende. Incluso traducirlo a la lengua. Claro. Yo les puedo decir de las entrevistas que tenemos en los reclusorios de la ciudad cuando algunos indígenas nos dicen, es que en mi pueblo a mí me acusan de haberme robado a mi novia, pero en mi pueblo es lo normal. Yo ya me arreglé con su papá. En los términos de una dote, incluso. Y bueno, ahí entra la polémica. ¿Qué está primero? ¿Los sistemas normativos y los usos y costumbres o tutelar el bien mayor de los derechos de, en este caso, de la jovencita o del joven que es entregado por el padre, pues en un acuerdo de voluntades con otro hombre, ¿no? Qué tema tan interesante. Bueno, ya había que ver la voluntad de la mujer también ahí. Justo de lo que decía, ¿no? Tutelar el bien mayor de ella, ¿no? De cualquier persona que tenga derechos humanos. Claro. Y es cualquier persona. Entonces, esto hace las cosas quizá un poco más complejas porque en este asunto de los usos y costumbres no forzosamente están considerados condiciones de igualdad, de derechos humanos, avances que hoy tenemos como sociedad que todavía en ciertas zonas pues no se viven, ¿no? Digo, hay usos y costumbres aún un poquito rudimentarios. No sé tú qué opinas de eso. Bueno, yo, mi trabajo es justamente tutelar los derechos humanos de los pueblos indígenas radicados en la Ciudad de México. Y es pues una tarea muy importante, pero es una tarea mayor. Entonces, podría decir que efectivamente son costumbres ancestrales
difícil, complejas de entender por nosotros desde el punto de vista occidental, y por ello nosotros trabajamos mucho con ellos en talleres, en actividades lúdicas y de diverso tipo, que no tienen que ver con la imposición de talleres justamente de género. Yo no voy a llegar a una comunidad indígena en un predio donde viven con sus sistemas normativos a imponer un taller de género, porque yo empodero a las mujeres. Y luego, ¿cómo regresan ellas a sus hogares? No, se destruye la comunidad. O sea, es que realmente Entonces, no sabemos todo ese proceso tiene que ser un proceso con muchos equilibrios cuidados. Absolutamente. Porque si no, lo que haces es mandar una señal distinta a la comunidad y al rato las matan. Es que es un asunto, El equilibrio. por supuesto, ¿no? Entonces, la cosa no está nada fácil, ¿eh? Y es que este tema de tratar de implantar principios en cualquier sociedad, ni siquiera tenemos que hablar de comunidades, es siempre un asunto difícil, ¿no? Cuando ha salido ahora este asunto de que a los niños se les quiere meter en las escuelas una determinada forma de pensar, de razonar, etcétera, incluso con estas cuestiones de género. Si no lo debemos hacer en una comunidad indígena, pues tampoco lo deberíamos hacer en las familias. ¿Qué tema tan complejo, Evangelina? Así es. Incluso hay comunidades en donde el matriarcado es evidente. Y hay comunidades en donde el patriarcado es evidente. Y no estamos hablando de comunidades distantes. Estamos hablando de comunidades que radican en nuestra ciudad, con las que convivimos en el metro, en las calles, en los centros comerciales, en todos lados. Entonces, sí tenemos que pensar en los derechos. Sí tenemos que pensar en la dignificación, pero también tenemos que escucharlos a ellos. Mira qué cosas, 500 años después estamos hablando de lo mismo de los que hablaban muchos frailes que vinieron y que igual cuando llegaron los españoles muy bien no sabían qué tenían que hacer, ¿no? Y llegaron muchos frailes que dijeron, no, pues tenemos que escucharlos, oírlos, ver qué piensan, ser más sensibles para no excluirlos, tratarlos de incluir, pero respetar también sus usos y creencias. Y como es una cuestión muy delicada, hay que buscar muchísimos equilibrios, porque es algo, híjole, no está tan sencillo como te receto esto y mándalo aquí, haz esto, aquello y lo otro. O sea, es delicado el tema, hay que tener mucha empatía con estas comunidades, poco a poco irlos conociendo, y son tradiciones ancestrales, ¿no? Y referente a esto, Evangelina, yo te quiero preguntar, estamos hablando de indígenas en la Ciudad de México, una ciudad que es una selva de concreto, es un lugar donde hay muchísima competencia, la ciudad se vive a 100 kilómetros por hora, bueno, 80, ya con Mancera 80, ya no. Entre 80 y 50, por favor, Moni. No me voy a exceder, pero vaya. Y 6 días a la semana. Y poco. Además. ¿Cómo ves a las nuevas generaciones? Porque pues me imagino que la mayoría de ellos acuden a la escuela, tal vez muchos de ellos tienen un teléfono celular y donde su ídolo es tal vez Justin Bieber. O sea, ¿cómo ves a las nuevas generaciones? ¿Las ves que quieren continuar con lo que les están enseñando o que les enseñó su abuela, su abuelo? ¿O quieren romper ya con eso y como que sentirse ya muy cosmopolitas? Gracias por hacer esa pregunta. Es de los temas que me preocupan, que más nos preocupan en la Secretaría de Desarrollo Rural, y lo comentamos todo el tiempo porque ahí es donde hay que tejer muy fino, súper fino. Miren, hay rupturas dentro de una casa habitación de 4x4 entre la abuela y el nieto. No hay comunicación, empezando por la lengua. La barrera de la comunicación de la lengua, pero también justo por lo que tú decías, la abuela viene de vivir en este campo, de oler la tierra, de cosechar, de sembrar, de tejer con telar de cintura, y lo sigue haciendo, de cocinar dentro de los departamentos que les ha construido el INVI para ellos. La estufa está ahí, pero ahí está el anafre. Y la abuela sigue haciendo las tortillas en el anafre. Y a mano, ¿no? A mano dentro del departamento. Y el nieto,
el nieto distante, ajeno. Entonces, ahí ese desarraigo está generando una problemática social que hoy estamos tratando de atender muy de cerca para que no se convierta en un foco rojo. ¿Por qué? Porque ese desarraigo, la mamá se va al trabajo, el papá se va al trabajo, ¿con quién se quedan los nietos? ¿De quién conocen los valores? ¿Qué valores? ¿Los de la ciudad? ¿Los de la comunidad? ¿Qué valores? ¿Una combinación? Es un tema complejo y es un tema en el que estamos viendo, no quiero generalizar y no lo quisiera hacer justo por el respeto que tengo para las familias indígenas que radican en la Ciudad de México, pero ellos y nosotros hemos hablado de esta problemática que empieza a verse entre niños y jóvenes, de algunos consumos de sustancias no favorables para la salud de la infancia y de la juventud indígena y de la ciudad en general, ¿no? Es un tema urbano. Es un tema urbano al que ellos no son ajenos. ¿Cómo trabajamos en la prevención? ¿Cómo? ¿Cómo nos acercamos a ellos? ¿Cómo los enganchamos? ¿Qué les vamos a intercambiar? Yo hablaba justamente ayer con una antropóloga social interesada en acercarse a los predios indígenas, que me decía, es que quiero hacer una investigación etnológica, y yo le decía, a ver, basta de investigaciones etnológicas. ¿Qué les va a llevar a ustedes a enseñar a los predios indígenas? ¿Cuál es su oferta? Y lo que usted ofrezca y sus indicadores, entonces pueden ser el motivo de su investigación. Pero ya no podemos verlos, insisto, como el folclore, como los pobres de los pobres o como el producto de la investigación. No, son rostros humanos, no son cifras. Son seres que requieren atención, servicio, empleo, dedicación, dignificación de nuestra parte. Que requieren lo mismo que cualquiera de nosotros, las mismas oportunidades, y ese creo que es el modo en el cual habría que entenderlo. Es muy triste como de vez en cuando vemos a estas comunidades como especies en extinción, ¿no? Como especies que hay que cuidar, y nos llega a preocupar esto que dices, ¿no? De que esté escuchando a Justin Bieber, etcétera, porque me parece que pensamos que la única manera de conservar ese bagaje cultural que tienen es guardarlos en una alacena para que sigan siendo como son. Y olvidamos quizá la posibilidad que tiene el individuo de autodefinirse. Y en ese sentido tenemos un reto enorme, porque tenemos que ver cómo hacemos para que como país, como sociedad, absorbamos todo lo positivo de estas culturas milenarias que tenemos presentes en la ciudad, pero también le garanticemos a estas personas que tengan posibilidades de desarrollo y de crecimiento. Y en tanto no hagamos rentable esta posibilidad que tiene la señora de seguir usando un telar de cintura, de seguir cocinando las tortillas a mano, pues lo que estamos haciendo es restarles elementos de competitividad y los estamos condenando a la desaparición. ¿Por qué? Porque este individuo decide que es mucho mejor para él dejar y renunciar a sus costumbres con tal de ser incluido en una sociedad que le pide y que le exige hacer las cosas de una manera distinta. Pero al mismo tiempo tenemos que cuidar el equilibrio de evitar obligarlo a seguir siendo como antes para permanecer en su misma posición, porque nos gusta verlo y sentir que no hemos afectado su ecosistema. ¿Qué cosa tan difícil, Evangelina? Es que tu concepto de desarrollo es distinto que el mío. Y lo pongo así como hablando por los pueblos indígenas. Claro, nuestro concepto de desarrollo occidental es distinto al concepto de desarrollo de los pueblos indígenas. Hablaba con un columnista el compañero periodista Ricardo Rafael, y me decía que parte de una investigación que están haciendo, ellos tienen por ahí detectados más de 2,000 indígenas procesados en diversas cárceles del país por temas de defensa de su territorio. ¿Qué tal? ¿Por qué? Porque nuestro concepto de desarrollo es distinto. Claro.
el tema de el reconocimiento de la existencia de los pueblos indígenas que hace la ONU en la declaratoria, nos habla de que ellos tienen sus propios conceptos y que sus sistemas normativos están no por encima de las legislaciones, que tienen efectivamente que adaptarse a un sistema legislativo como el que tenemos todos los mexicanos, todos incluyéndonos todos, pero que dentro de mi casa, Evangelina Hernández tiene sus reglas. Bueno, pues ellos dentro de sus comunidades tienen sus reglas. Y es tan bonito llegar a un predio indígena donde ustedes pueden a veces verlos reunidos en sus asambleas, tomar decisiones para quién hace el tequio. El tequio se reparte como una tarea de la limpieza, del cuidado, de la atención, de la vigilancia del predio, como ocurre en el pueblo. O sea, nos vinimos a vivir a la Ciudad de México por una necesidad. En el caso de los indígenas que provienen de otras entidades de la República. Es una repartición de tareas de acuerdo a usos y costumbres y sistemas normativos que ellos tienen arraigados. ¿Qué ocurre también en los pueblos originarios de la Ciudad de México? Las fiestas, las tradiciones. Miren, la delegación Coyoacán, que tiene, bueno, un desarrollo urbano muy importante, pero que al mismo tiempo coexisten y conviven con pueblos como el pueblo de la Candelaria, claro, que tiene tremendos festejos y además súper bonitos, muy enriquecidos, con una tradición de muchos años, que además los ciudadanos, de una manera muy participativa, tratan de conservar. Y esta convivencia urbana se ha vuelto compleja, ¿saben por qué? Por los cohetes, por ejemplo. Sí, claro. Sí. ¿No? Pero ellos estaban ahí. Ellos en sus festejos echaban las campanas al vuelo como parte de sus actividades, de su fiesta de todo el año. Los que llegan, ¿no? Que también tienen derechos, por eso hablo de la coexistencia y la convivencia. Uh-huh. Esos eran otros cohetes. Es un tema realmente interesante de los cohetes, porque efectivamente, ¿no? A ver, si nosotros así lo festejamos, ¿por qué ya no podemos? Pero no deja de existir un concepto de bien común que está por encima de todo y que tiene que ayudarnos a regular precisamente esa convivencia. Entonces, es que mira, para que estemos mejor necesitamos dejar de hacer estas cosas, pero parece que a veces no tenemos la paciencia, el entendimiento, la empatía para poder transmitir correctamente esas necesidades que tenemos todos. Grandes retos los que enfrentamos como ciudad y particularmente los que enfrentamos para lograr hacer que esta población, que hoy por hoy sí es vulnerable, se encuentre en una mejor situación, ¿no, Moni? Así es, qué rico este programa, la verdad, Evangelina. Creo que es un tema bastante complejo y que todos tenemos que ver en eso. O sea, todos tenemos sangre indígena corriendo por nuestras venas. Y vaya, me encantó este programa. Muchísimas gracias, Evangelina. ¿Cómo te puede contactar la gente a ti en tus oficinas? ¿Cómo podemos dar seguimiento? Bueno, las oficinas de la CEDEREC, gracias por preguntármelo. Es muy importante hacer este llamado a todas las pueblos indígenas de la Ciudad de México, enumerados en uno solo, hoy que estamos en un proceso de la conformación de una constitución de la Ciudad de México. Bueno, pues ahí estarán los pueblos indígenas. Entonces, sí, nuestra dirección es la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para los Pueblos y Comunidades, en Fray Servando 198, en el segundo piso. Ahí está la dirección de Equidad. Visítenos, déjenos conocerlos. No les doy un número telefónico. Me parece excelente. Los espero ahí nos vemos. Fray Muchísimas Servando gracias. 198. Así es. Muy bien, pues esto ha sido su programa Es tu Derecho, un programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Gracias, Moni, gracias, Evangelina, y gracias al equipo de producción. Hasta la próxima. Esto fue Es tu derecho. Un programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Con Héctor Uriel Rodríguez y Mónica Garrido. Es tu derecho.